Amén. Bueno, le voy a pedir a los sugieres si pueden repartir una cosa que les van a dar. Y mientras se los están dando, bueno, ahí van a ver ustedes, ¿verdad? Es un billete de 1,000 pesos, ¿no? Que muchos quisiéramos que nos dieran así nada más. Y alguna vez hicimos este ejercicio con diversas personas en el parque o en la universidad, ¿no? En diferentes lugares, darles un billete de 1,000 pesos y decirles, ¿qué te comprarías con esto? ¿Qué harías con un billete de 1,000 pesos? Si tuvieras la oportunidad de tener mucho dinero, ¿qué te gustaría hacer? Y es la pregunta que hoy de repente quisiera hacerles. Si a ti te dieran dinero, si te dan 1,000 pesos o te dan más dinero, ¿qué harías con ese dinero? ¿Cuál sería tu motivación? ¿Cuáles serían tus deseos? ¿Cuál sería la respuesta que darías a eso? Y quizá la respuesta es muy diversa, ¿no? Hay muchas variantes, muchas cosas. Depende también la etapa de la vida, ¿verdad? Cuando uno es chavo, pues dices, no, con 1,000 pesos me los acabo, ¿verdad? Me voy por unas alitas o me voy al cine o lo que sea y no piensas tanto en el futuro. De repente en otra etapa de la vida piensas más, pues los ahorro, ¿no? O los meto a algún lugar, a inversión o lo que sea, que 1,000 pesos no es mucho, pero tienes diferentes visiones acerca del dinero. Incluso algunos podemos decir, bueno, con esto ayudaría a tal familia que conozco, ¿no? Tener una intención buena. Bueno, son muchos sueños los que podemos tener, ¿no? Y la sociedad nos ha dicho que lo importante para la vida, de forma muy sutil, de forma muy lenta, lo hemos escuchado toda nuestra vida, nos ha dicho que tener dinero, tener fama, tener riqueza es el sentido de la vida. Ese es el tema del día de hoy. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existimos? ¿Por qué Dios nos ha puesto aquí en la Ciudad de México? ¿No? También en la sociedad nos dicen, bueno, sé rico, si no eres rico entonces sé famoso, y ahora con TikTok cualquiera puede ser famoso, y si no dicen, o en algunas otras generaciones, debes de ser alguien en la vida, tener un título, tener un nombre, ¿no? Y son cosas que de repente no están mal, ¿no? No tenemos que satanizarlas, pero tampoco es el sentido, no es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Qué es lo que queremos dejar de legado a los que vienen detrás de nosotros? Y esas son preguntas que el libro de Eclesiastés nos va a llevar a dialogar y reflexionar. Hoy vamos a hacer un intento de ver en un panorama del libro de Eclesiastés para llegar a algunas conclusiones que el predicador nos quiere hacer llegar, ¿no? Entonces es un libro en donde el maestro, hay uno que es el autor, ¿no? El autor del libro que presenta al maestro, que dice, estas son las palabras del predicador, hijo de David. Ese es el autor del libro, diciendo, bueno, les voy a hablar de este predicador. Y después deja que el predicador hable por 11 capítulos. Y en el capítulo final, el autor del libro, en el capítulo 12, nos da su conclusión, que la vamos a ver al final del libro, donde dice, bueno, ya escuchamos todo esto y ahora ¿qué hacemos, no? ¿Qué relevancia tiene para nuestra vida todo este discurso que ha dado el predicador? Y vamos a reflexionar en esto. Y en el capítulo 1, versículo 1, bueno, ya lo dije, el autor introduce al maestro. Y hay dos temas que van a ser constantes a lo largo del libro. El tema de la temporalidad o del tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, lo leemos una y otra vez en el capítulo 3, me parece. Y nos habla de que la vida es pasajera, la vida es temporal. Nosotros solo estamos un instante, y hace una comparación ahí Eclesiastés y dice, nosotros pasamos, pero las montañas que vemos en los cerros permanecen. En 100 años nadie se va a acordar de tu nombre, pero esas montañas van a seguir ahí. Es la reflexión que hace el predicador. Otro de los temas que es constante en el libro de Eclesiastés es la muerte. A todos nos llegará la muerte, dice varias veces el libro de Eclesiastés. Entonces la muerte nos pone en perspectiva la vida. La muerte nos hace poner en perspectiva las decisiones que tomamos. Y el autor nos invita a tener presente lo que es la muerte para todos.
porque todos la vamos a enfrentar, dice el predicador. De repente, cuando uno lee Eclesiastés, puede parecer un libro un poco deprimente por algunos momentos. Tú lo lees y te quedas un poco triste, pero el autor nos va tejiendo la historia y nos va llevando. Y bueno, solo esta es la introducción, ¿verdad? Ya estoy hablando mucho, pero bueno, saben que siempre me gusta hablar del contexto y de algunas cosas. Pero otra palabra que se repite más de 38 veces en el libro de Eclesiastés es la palabra que se ha traducido como vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Algunas otras versiones la traducen como la nada, el sinsentido del sinsentido, lo absurdo de lo absurdo. Son diferentes versiones de la Biblia. Pero la palabra que está en el hebreo es Hebel. Y Hebel en hebreo literalmente significa vapor o humo, ¿no? Es lo que significa, vapor o humo. Entonces, esto nos lleva a dos significados nuevamente, que la vida es temporal y pasajera, y que la vida, el segundo es que la vida es un enigma o es una paradoja, algo que no podemos descifrar tan fácilmente. Entonces, el autor o el predicador, perdón, en este caso va a usar la palabra Hebel mucho a lo largo del libro. Hay imágenes donde dice, esto es como querer agarrar el viento con la mano, ¿no? Es como querer agarrar el humo, que tú lo ves sólido y cuando le metes la mano se te esfuma, ¿no? Como las nubes o como, pues sí, el humo, pues, ¿no? Son las imágenes que va usando el predicador. Entonces, con todo esto que les he dicho, ¿no? Con toda esta introducción larga, ¿qué es lo que nos dice el libro de Eclesiastés? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito por el que Dios nos ha creado? ¿Cómo darle sentido a las realidades que vivimos, a las cosas que vivimos? Y el maestro va haciendo un recuento de su vida muy honesto. Él dice, bueno, muchos creen que es Salomón, el predicador, y dicen, yo intenté resolver esto, intenté encontrar cuál es el sentido de la vida y me dediqué a buscarlo. Entonces nos va a llevar en un recorrido por su vida de cómo él fue buscando el sentido de la vida, de cómo él fue buscando el propósito y nos va a llevar a diferentes lugares, muchos muy buenos, otros muy difíciles, algunos de mucha opulencia, y nos va a ir contando en dónde está el sentido de la vida. Entonces él comienza en el capítulo 1, versículo 16, lo vamos a ir leyendo por pedazos. Entonces Eclesiastés capítulo 1, versículo 16, y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 11. Pero en estos libros, en estos primeros capítulos, el autor nos va a decir que trata de buscar el sentido de la vida alejado de Dios. En un resumen, el autor el predicador intenta buscar el sentido de la vida, una alejado de Dios y la otra en la religiosidad. Fueron como dos cosas muy grandes que él buscó, pero al final él llega a sus conclusiones. Entonces, dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 16 al 11. Así que un día estuve pensando, tengo mucha fama y soy más sabio que todos los reyes que vivieron en Jerusalén antes de mí. Soy capaz de investigar la sabiduría y el entendimiento. Estoy leyendo Palabra de Dios para Todos, la versión. Entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento y terminé en tonterías y estupideces. Así dice la Biblia, bueno, así dice esa versión, ¿verdad? Es algo fuerte, tonterías y estupideces, pero así lo dice, pues. Busqué la sabiduría, es como intentar atrapar el viento, porque entre más sabiduría, más frustración, y a medida que uno más entiende, más dolor experimenta. Aquí en estos primeros versículos que leemos, el predicador nos está llevando y nos dice, yo intenté buscar el sentido de la vida en el conocimiento. Dije, ahí es donde está el propósito de todo. Entonces me dediqué a estudiar, me dediqué a hacer, me dediqué a indagar
Y vi que mientras más sabiduría adquiría, más complicada se volvía la vida. Entonces terminé llenándome de muchas cosas y dije, buscar la sabiduría es como intentar agarrar el viento. Creo que puedo hacerlo, creo que tengo la capacidad, pero cuando pienso que ya llegué, se desvanece todo. Y así es muchas veces, ¿no? Algunos nos dicen, bueno, en algún momento de los 90, en los 2000, la sociedad buscó el propósito en la ciencia. Y no digo que la ciencia es mala, es muy bueno, es algo que nos ha ayudado mucho, es algo que ha traído muchos beneficios. Pero no es el fin último por el que Dios nos ha creado. Dios no nos ha creado para tener un conocimiento que se quede aquí y podamos recitar libros, recitar pasajes, recitar lo que sea. Porque al final eso nos lleva a tener más frustración porque vemos, aquí está la respuesta, pero no se hace nada. Aquí está todo esto, pero a veces no veo más. Y entonces dice el predicador que experimentaba más dolor al buscar la sabiduría. Bueno, dice, entonces si no está en la sabiduría el propósito de la vida, ya sé qué voy a hacer. Y dice que después de eso, en el capítulo 2, versículo 1, dice, entonces me propuse esto, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Pero esto tampoco resultó tener sentido. Es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo. No hacer más que divertirse no sirve de nada. Así que decidí llenar mi cuerpo de vino mientras llenaba mi mente de sabiduría. Traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien que el ser humano puede encontrar para disfrutar su corta vida. Los placeres. Algo que en nuestra sociedad está muy permeado. Algo que nuestra sociedad nos vende muy bien. Disfruta la vida. YOLO, ¿no? En muchos, bueno, ya no se usa quizá en los jóvenes, pero en mi época se usaba, ¿no? Ya soy chavorruco, ¿ah? Solo se vive una sola vez, ¿no? Haz lo que te plazca, disfruta. Y así nos lo venden, ¿no? El marketing, todo la mercadotecnia es lo que hace con los productos. Compra estos productos, te van a hacer sentir bien. Bebe este licor, te va a hacer sentir bien. Ve a estos lugares, son lo máximo. Disfruta la vida. Nuevamente, no es que sea malo disfrutar la vida, ¿no? Pero no es el fin último por el que Dios nos ha creado. Y dice, entonces me di cuenta que tampoco, entonces llené de vino mi cuerpo, me alcoholicé, ¿no? Y es la respuesta que muchos encuentran en nuestra sociedad. Cuando se sienten vacíos, cuando no hay esperanza, lo que hacen es tomar y tomar y tomar para tratar de saciar, para encontrarle un sentido, para tratar de olvidar. Pero él dice, tampoco es el sentido de la vida. Para eso no nos creó. Entonces dice, bueno, si no es la sabiduría, no son los placeres, ya sé, ha de ser la riqueza. Y en el capítulo 2, versículo 4 dice, entonces empecé a hacer grandes obras, construí palacios, planté viñedos, cultivé jardines, hice parques y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice construir estanques de agua para regar los árboles en crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en mi casa. Tenía muchas posesiones, ganado y rebaños de ovejas, más que cualquiera en toda Jerusalén. Junté mucha plata y oro y posesiones dignas de un rey. Los cantantes, tanto hombres como mujeres, cantaban para mí. Disfruté de todo lo que el hombre puede desear, pues tuve relaciones con muchas mujeres. La riqueza, el poder, el sexo, ¿no? Son las tres cosas que muchos dicen que corrompen, ¿verdad? Y él dice, intenté hacer eso. Ahí está el propósito de la vida. Pero después dice, no, tampoco lo encontré ahí. Pero nuevamente nuestra sociedad nos vende la idea de que eso es el propósito. Ten tu buena casa, ten tu buen carro, haz esto y eso te va a dar plenitud. Con eso te vas a sentir bien. Con eso vas a estar feliz.
Entonces nos dedicamos a trabajar, nos obsesionamos por hacer dinero de la buena o de la mala forma, tratamos de jugarle al vivo como muchos en México y nos damos cuenta que aunque tengamos todo el dinero, no nos sirve de nada. Y tú puedes ver ahí, ¿no? Toda esta cultura del narco en México, las cadenas, ¿no? Todos los carros, pero al final es gente vacía, gente que sigue sin tener un sentido en la vida. Y el predicador nos dice, no estaba ahí el sentido de la vida. Entonces nos ven volviendo y en este punto decimos, bueno, entonces ¿en dónde está? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y él mismo dice, bueno, no estuvo ni en la sabiduría, no estuvo en los placeres, no estuvo en la riqueza, va a estar en tener estatus, tener poder. Versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Me volví muy rico y famoso, más que cualquiera que hubiera vivido en Jerusalén antes de mí. Además, la sabiduría siempre estaba ahí para ayudarme. No me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer. Siempre conseguí lo que deseaba porque me sentí feliz con todo el trabajo que hacía. Al menos me quedó esta satisfacción. Ser famoso. Me volví muy rico y famoso, dice el versículo 9. Es lo que también nos vende la sociedad. Lo que nuestros jóvenes están anhelando. Antes, si tú le preguntabas a un niño, ¿qué quiere ser? Decían abogado, doctor, policía, médico, cualquiera de estas profesiones. Ahora si tú le preguntas a un niño, a un joven, ¿qué quiere ser? Es TikToker, algunos en algunas partes de México, narcos, influencers, ¿no? Esas son, futbolistas que siempre ha querido uno ser eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eres famoso, porque tienes un nombre, porque la gente te respeta. Y eso nos ha vendido la sociedad. Todos queremos que nos den likes. Todos queremos que vivimos en la sociedad de los likes, ¿no? A ver cuántos likes tiene esta publicación, a ver cuánto más tiene que el otro y nos comparamos. Y tratamos de ver qué tanta influencia tenemos en nuestro entorno. Y el predicador dice, tampoco estaba ahí el sentido de la vida. Nada de esto tiene sentido. No estaba ahí el sentido de la vida. Hay un ejercicio que les quiero enseñar, que a mí me ayuda mucho, ¿no? Todos nacimos como una hoja en blanco. Todos cuando nacimos en nuestras casas éramos sin ningún problema, ¿no? Todos éramos felices. Pero hay cosas en la vida que nos van afectando, entonces nos doblan. Y nos quiebran, ya no estamos completos como estábamos antes. Y desde ese momento empezamos a buscar cómo resolver para llegar a ser completos nuevamente. Me voy a quedar acá. Y entonces seguimos lo que la sociedad nos dice, ¿no? Compra casas, la riqueza. Eso te va a hacer sentir bien, la riqueza, comprar posesiones. Pero nos damos cuenta que estamos más vacíos cada vez. Entonces decimos, bueno, si eso no es las experiencias que adquiero en la vida. Y decimos, voy a viajar, conocer el mundo, conocer México, y eso me va a dar felicidad. Eso es lo que el predicador está haciendo. Tratando de buscar el sentido a la vida, se dio cuenta que todo era absurdo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que nada de esto nos llena, descubrimos que estamos, como dice el versículo 11, pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tiene sentido. Era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace debajo del sol. Nos sentimos desilusionados, nos sentimos cansados, decimos no hay para dónde hacerse como el predicador. Nos sentimos rotos, quebrados.
Nos sentimos que no tenemos nada de esperanza. Y al final voy a abrir dónde está nuestra esperanza en este pedazo de papel. La sociedad nos ha vendido el sentido de la vida de una manera, pero nosotros como cristianos tenemos otro modelo, tenemos otra idea de cómo vivir la vida. Y quizá en esto que fui diciendo, tú dijiste, no, yo ya pasé por eso y ya sé que ahí no está el sentido de la vida. Y podemos creernos mejor que los demás, porque no buscamos eso. Entonces de repente nos podemos identificar con esta otra parte del predicador, la religiosidad. Decimos, ahí está el sentido de la vida, en ser religioso. Y a lo mejor dicen, pero hermano, ¿cómo me dice eso si estamos en una iglesia, no? ¿Cómo no voy a ser religioso? Pero quiero que veamos a qué me refiero. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 6, dice: ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios, como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da ni cuenta. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios, mide tus palabras. No dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Así que sé breve, porque como dice el dicho, los malos sueños llegan con muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. En estos versículos, que son un poco, bueno, Eclesiastés es como un poema, ¿no? Pero en esos versículos hay verdades acerca de Dios, pero también hay una visión limitada de quién es Dios. Hay verdades sobre la naturaleza de Dios, pero también se ve a un Dios castigador, a un Dios que nos condena, a un Dios que retribuye, que es como alguien que hace transacciones. Si tú haces el bien, yo te doy. Si tú haces el mal, entonces te castigo. Y esa es la visión de la religiosidad acerca de Dios. Muchos pensamos que el propósito de la vida está en la religiosidad. Si hago el bien, me irá bien. Pero si le fallo a Dios, Dios te castigará. Y cuando somos niños aquí en México nos dicen, o nos decían, porque ya ahora ni dicen nada acerca de Dios en México, ¿verdad? Pero antes es, no te portes mal porque te va a castigar Diosito, ¿no? Esa es la cosmovisión mexicana acerca de Dios. Y un poco lo que hay aquí en esto que leemos. Si me porto bien, me irá bien. Si hago esto, Dios me va a ayudar. Si me porto mal, me va a ir mal. Es mucho la visión de la religiosidad. Yo recuerdo que en El Salvador, algunas veces que estábamos compartiendo con algunos jóvenes, en diferentes lugares, a veces decían, no, yo no quiero ir a la iglesia porque tengo que estar bien para poder acercarme a Dios. Y así pensamos muchas veces, y quizá lo has escuchado de mucha gente a tu alrededor. No voy a la iglesia porque primero quiero estar bien, porque pensamos que así funciona con Dios. Hay que estar bien para que Él te bendiga, ¿no? Entonces, el predicador dijo, ahí va a estar el sentido de la vida, hacer lo correcto y vivir una vida de bien, y me va a ir bien entonces. Pero más adelante, en algunos pasajes, en el capítulo 8, el predicador descubre lo siguiente. Capítulo 8, versículo 14. Estamos haciendo un recuento de Eclesiastés, ¿verdad? Espero que me vayan siguiendo. Dice el capítulo 8, versículo 14. Hay algo más que sucede en la tierra y que yo encuentro injusto. Al malo debiera irle mal y al bueno bien, pero algunas veces sucede lo contrario. Eso no es justo. Le confronta su visión, ¿no? Y no es que esté mal, Dios no quiere que hagamos lo que queramos, ¿verdad? No quiere que andemos por la vida
haciendo lo que queramos, pero lo que no está bien es pensar que Dios es transaccional, que Dios nos da porque nosotros hacemos algo. No, Dios nos da porque nos ama. Dios nos bendice y nos cuida porque somos sus hijos, no tenemos que hacer más. Él murió en la cruz del Calvario por amor, dice Juan. No es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces no es por lo que tú puedas hacer, porque si tú te pones en ese lugar de me voy a portar bien para que Dios me bendiga, te estás elevando demasiado. Estás creyendo mucho de ti y estás tomando una posición que no te corresponde, pensando que tú puedes mover a Dios a tu antojo. Y esa es la visión de la religiosidad. Pero el autor dice, descubrí que eso no lo era. Porque no funciona la vida así muchas veces. Porque dice en el capítulo 8, yo veo mi entorno, veo México y digo, esos corruptos, nadie los está castigando. O veo a tal persona y digo, ¿cómo yo sé que es muy malo y cómo le puede ir tan bien? Y esta persona que es tan buena murió tan joven. Y son preguntas muy difíciles, preguntas que muchas veces no sabemos cómo responderlas. Y esto también dice el predicador, es Hebel, es como al humo, como querer atrapar el viento. Muchos lo traducen como vanidad, pero en realidad sería, en esa segunda visión del Hebel, es un enigma para nosotros. Es un enigma que el predicador dice, no sé cómo responderlo. Es un enigma ver que la injusticia permanece muchas veces. Es algo nubloso como el humo, que no podemos entender con certeza. No hay una respuesta, no hay claridad en ocasiones para entender cuestiones que pasan en la vida. Y es lo que tenemos a veces que reconocer. A veces hay gente que fallece, hay situaciones que la gente hace todo bien y aún así le va mal. Y uno dice, ¿pero por qué? Mi respuesta sería, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios está obrando en eso. Si el libro acabara aquí, sería muy triste y decepcionante. No tendríamos esperanza, ¿no? Diríamos, todo es vanidad. Tiene razón el predicador. Todo es vanidad, hay injusticia, no hay nada. No hay sentido en la vida. El sinsentido del sinsentido, dice una versión. Nada tiene sentido. Pero como siempre, en la Biblia nos lleva a ver más allá de nuestra realidad, más allá de lo que podemos pensar. Y quizá tú habías pensado que el sentido de la vida estaba en la sabiduría, la riqueza, la fama, y te diste cuenta que no te llenaba. Quizá llegaste a la iglesia pensando, aquí está la respuesta. Voy a hacer todo lo que me dicen y me va a ir bien. Ahí está el sentido de la vida. Y te has dado cuenta que muchas veces te sigues sintiendo vacío en ocasiones y que algunas preguntas no tienen respuesta. Entonces la pregunta que nos surge en este punto de la lectura es, ¿dónde está el sentido de la vida? ¿Dónde encuentro el propósito de mi vida? En el capítulo 12, el autor del libro nos dice, ahora bien, capítulo 12, versículo 13. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. La invitación del autor de Eclesiastés es tener un temor reverente a Dios, no por lo que me va a castigar. No le temo a Dios porque Él me va a hacer algo malo, porque Dios no es así.
es un temor reverente. Amo tanto a Dios que no le quiero fallar. Amo tanto a Dios que quiero hacer su voluntad día a día. Amo tanto a Dios que quiero seguir sus caminos y obedecer sus mandatos. Y van a llegar momentos como lo que dijo el autor, el predicador, donde no entendamos, donde sea Hebel, donde la vida se vuelva un enigma y no entendamos por qué. Pero aún así yo voy a seguir confiando en Dios. La invitación del libro es, en medio de todo el Hebel, de todo lo temporal y enigmático de la vida, nuestro llamado es confiar en Dios, confiar en su poder, en su obra, en su majestad. Confiar en que Él está en control de todas las cosas. Muchas de ellas no las vamos a entender, pero Dios conoce todo lo que la gente hace y Él será quien juzgue. Dios nos llama a confiar en Él. Él está en control. Él está en control de la situación en medio de todo. Y ahí está el sentido de la vida. Disfrutar, poner nuestra esperanza en Dios, no en una religión, no en lo que podamos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Quizá te has sentido roto, quizá te has sentido que todo lo que has querido hacer, porque has ido en tus fuerzas, no te ha llevado a nada bueno. Pero hoy Dios te dice que el sentido de la vida está en Jesús, el autor y consumador de la fe. El sentido de la vida está en poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesús, en lo que Él ha hecho, no lo que tú y yo podamos hacer, no los logros que podamos tener, en lo que Él ya ha hecho por nosotros, en que Él está en control en medio de toda la adversidad y toda la dificultad. Dios conoce todo lo que hace la gente, a Dios no se le escapa nada, dice el versículo 14. No es que Él sea ajeno a las realidades. Dios ve lo bueno y lo malo y hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Él será quien haga las cosas. Él será quien tome el control. Y la invitación es a confiar en Dios en medio de todo el humo que puede haber en nuestras vidas. Y al confiar en Dios, nos dice el predicador, y no lo fuimos viendo así porque aparece en muchos lados de Eclesiastés, Él nos llama a disfrutar de la vida en esa confianza en Dios. No anhelar más allá, tampoco es que nos vamos a dejar así todos derrotistas y decir, ya no voy a hacer nada y voy a confiar, ¿verdad? Porque esa fue la actitud de los tesalonicenses, ¿no? Y ahí Pablo les dice, no, pues Dios puede venir ahora, puede venir en 1000 años. Hagan su trabajo y sigan adelante, ¿no? Pero el autor en Eclesiastés, en 6 diferentes momentos del libro, nos hace la invitación a disfrutar la sencillez de la vida. Dice, por ejemplo, el versículo 5, capítulo 18, he visto que esto es lo mejor que puede hacer uno. En medio de toda su reflexión, de buscar el sentido de la vida, él dice, lo mejor que podemos hacer es comer, beber y disfrutar de nuestro trabajo durante la corta existencia en la tierra. Dios nos concede una vida breve y eso es todo lo que tenemos. Si Dios le da a uno riqueza, propiedades y el poder de disfrutar de ellas, hay que aprovechar. Acepta lo que Dios te da como un regalo, el fruto de nuestro trabajo. La vida es corta, hay que tener esto siempre presente y Dios lo mantendrá a uno ocupado en lo que a uno le gusta hacer. O sea, no está diciendo, no es que todo esto sea malo, sino disfrútalo, pero que no sea tu obsesión, que no sea por lo que andas todo el día obsesionado. Alinea tu motivación, alinea tu vida a buscar a Dios, como dice otro pasaje, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En el capítulo 9, versículo 7 dice, así que anda ahora, come, bebe, disfruta y sé feliz. Tranquilo, que Dios aprueba eso. Vístete bien y luce bien. Disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde en tu vida y en tu trabajo bajo el sol.
Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos. La invitación del autor es disfrutar la vida y el momento en el que estamos. Y en esto es lo que a mí me desafiaba esta enseñanza. Ahora que, bueno, muchos saben, ¿no?, que tenemos un bebé de unos cuantos meses. Y a veces yo paso mucho en el celular y lo estoy cuidando, pero estoy en el celular. No estoy disfrutando la vida. No estoy presente con mi hijo. He fallado en eso. No estoy disfrutando con la esposa que Dios me ha dado por estar obsesionado en contestar emails, en estar hablando por WhatsApp con gente en otros lados para resolver algunas cosas. Debemos aprender a hacer pausas y disfrutar la vida, confiando en que Dios va a resolver esos problemas. Y bueno, con esto quiero cerrar. Muchas veces el sabático, el sabbat, el descanso, este séptimo día, ¿no?, que Dios nos anima desde Génesis hasta Apocalipsis a hacerlo, es un llamado a confiar en Dios, a dejar todo un día a la semana y no preocuparnos por el trabajo, porque eso nos hace reenfocarnos y alinearnos y decir, bueno, y a mí me pasaba, tengo que estar ahí para resolver estas cosas, ¿no? Pero entonces nuevamente tomo el lugar de Dios y digo, yo soy el que resuelve. Pero Dios me dice, no, descansa. Disfruta el tiempo conmigo en la iglesia, con la comunidad de la iglesia. Ve, aprende, ¿no? Toma un tiempo de descanso conmigo y yo me encargo de todo eso. Ese es el llamado de Eclesiastés. No te afanes, porque todo eso es vanidad. Haz tu trabajo cuando lo tengas que hacer, cuando te llegue, hazlo bien, como dice aquí. Pero cuando Dios te llame a descansar, descansa, confiando en que Él está en control. El billete que recibieron a la vuelta dice, el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Libros, pero no la sabiduría. Adornos, pero no la belleza. Una casa, pero no un hogar. Medicina, pero no la salud. Lujo, pero no la cultura. Diversión, pero no la felicidad. Un crucifijo, pero no un salvador. Hoy Dios te está dando la oportunidad de hacer una pausa en nuestra vida para meditar en las cosas que valoramos y poder enfocarnos en lo que vale la pena. Confía en que Dios está en control de las cosas y disfruta de las cosas sencillas de la vida, como pasar tiempo en familia, comer algo rico, ¿no?, que en México eso es una bendición. Disfrutar los días en la Ciudad de México, aunque es caótica, pero disfrutar esos tiempos que te puedes sentar en un parque y contemplar la creación de Dios. No dejes que lo que la sociedad dice sea el sentido de tu vida. El sentido de la vida es confiar en Dios y deleitarnos en lo que Él nos ha dado. Vamos a orar.